Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro desde la Plaza del Sol en el centro de Madrid, realizando un trabajo de campo que pronto ustedes conocerán. Mientras tanto, los invito a ver este especial que hemos preparado respecto a la crisis de la justicia que afronta nuestro país. Acompáñenme. Fieles a los principios de defensa por los derechos humanos, el programa Los Guardianes en sus 3 temporadas ha desplegado su equipo humano y técnico para conocer aquellas historias en donde la injusticia ha sido protagonista. Esto con el ánimo de mostrar una realidad que afecta al país. Casos como el hacinamiento carcelario, la corrupción en la rama judicial y la ineficiencia del sistema han estado en el lente de nuestra cámara. El 11 de julio de 2016, una historia contada por Los Guardianes conmovió al país. En diciembre del año 2007, señalan a Cuchufleto junto a su primo Luis Hernando Telles de participar en el homicidio de un diseñador gráfico del municipio de La Dorada, Caldas, Luis Santiago Grijalva. Después de un proceso viciado, es condenado a 41 años de prisión. Amigos, familiares y oriundos de la región afirman que un falso testigo condujo a la condena de los Telles, convirtiendo a Cuchufleto en un falso positivo judicial de la justicia colombiana. Se trataba del caso del corredor de motos César Telles, quien en un proceso bastante injusto fue condenado a más de 40 años de prisión, con unas pruebas que demuestran su inocencia y que no participó en el crimen del que se le acusaba. Esta pesadilla o este viacrucis que nosotros estamos viviendo por tener mi hijo allí en la cárcel, condenado a 40 años por 100.000 pesos, porque se le pagó a un testigo por parte del padre del occiso esta suma para que mintiera y para que dijera cosas que no sucedieron, ni que él vio, ni que él conocía. De pronto el padre del occiso, el señor Santiago Grijalva, alias Nicaragua, en el afán de buscar un culpable por la muerte de su hijo, involucró a 2 jóvenes doradenses, como fue a César Alfonso Telles Ocampo Cuchufleto, un corredor de motos a nivel nacional y internacional, y también a mi hijo, que porque él decía que esto lo habían armado con un primo. Pues vean, según la versión que él me da el primer día, vean, él llega y me dice así, fue así, vean, que el hijo era diseñador gráfico, que el hijo Telles le había pagado para que le diseñara las boletas, unas boletas de un concurso de motovelocidad que iba a haber, yo no sé, en IDEMA. Entonces que el chavo le falsificó las boletas y el chavo fue el que vendió todas las boletas y Telles se quedó con todas ellas. Entonces que Telles fue a hacerle reclamo a la casa al chavo, y que entonces al otro día ya fue que se lo mataron. Entonces él decía que habían sido ellos, y me retrato en audiencia y les digo de que no, que les pido disculpas, de que yo soy el que estoy mintiendo, que todo fue cuadrado, que el señor Nicaragua me dijo a mí, me indujo, me dio plata, recibí plata y todo eso, pero no, o sea, no ha sido mucho las bolas suficientes que me han parado. Hoy en día este caso es el claro ejemplo de la forma como una persona inocente puede caer en prisión, víctima de lo que se conoce como un falso positivo judicial. En septiembre del mismo año, un programa sobre delitos sexuales llevó a la reflexión sobre si el sistema de investigación judicial en Colombia es lo suficientemente robusto para determinar que alguien cometió este tipo de conductas. Aquí yo estoy para lo quemado por una demanda que me colocaron sobre la violación de una niña. Pero yo nunca he hecho eso, ni he tocado a esa niña para nada. Solamente lo están haciendo como por venganza, yo creo. Yo llegué a la cárcel por un delito sexual con todas las pruebas a mi favor. La única prueba que me salió contraria es la sentencia. De resto fue... Todos se preguntan, ¿usted por qué fue a la cárcel si todas las pruebas están a su favor? Entonces hay un error de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Villavicencio, que resolvió en segunda instancia y después se tomó una tercera instancia para revocar lo que decidió en la segunda instancia,
que es algo ilegal porque tenía que ser un superior jerárquico. La cantidad de condenados que en su momento y actualmente pues la misma justicia colombiana estaba llevando a las cárceles injustamente, simple y llanamente por unos testimonios a veces mal elaborados, a veces insalvables, es decir, algunos testimonios a veces absurdos de delito sexual con los cuales la justicia tomaba decisiones y las decisiones eran siempre en contra del acusado. Eso es lo que yo digo, que por qué ella dice eso. Sí, que me quiere ver en la cárcel y yo no le he hecho nada. Que problema como en todo hogar hay. Cualquier persona, cualquier matrimonio, cualquier pareja tiene problemas. Lo que uno encuentra, por ejemplo, con niños de 5, 6 o 7 años, cuando mienten, es que hay una influencia muy fuerte de alguna figura que es importante para él o para ella. En especial hemos encontrado que son papá o mamá quienes los influyen o influencian para que den un falso testimonio sobre delito sexual. En esta tercera temporada, los casos de la familia Mora Urrea, acusados de ser testaferros de las FARC, con pruebas que aún no son claras, la historia del expersonero del Castillo Meta, condenado por un secuestro que no cometió, y el testimonio de un adicto a las drogas que estuvo más de 4 años en la cárcel Picota y que aún está en deuda con la justicia, hacen que los colombianos lleguemos pronto al análisis sobre el momento por el que atraviesa la justicia. El profesor Fernando Navas Talero es muy claro en explicar qué le hace falta a esta rama del poder público. Cumplir con el fin de la resocialización y del análisis de la causa última de la conducta que determina que el fulano realice ese comportamiento ilícito. Pero aquí no se hace, aquí somos casi que, diría yo, jueces que aplican una responsabilidad objetiva, simplemente la acción es la que se reprime sin pensar cuál es la causa última de la acción. Reconocidos penalistas se refieren a este tema tan importante. Creo que en materia de normatividad, de regulación normativa, pues no es suficiente, pero hemos avanzado, sobre todo que se nos ha permitido conocer por la tecnología o por el esfuerzo que han hecho las academias y el propio Estado por enviar a los futuros abogados a que se formen en otras partes, pero me parece que si bien en materia normativa estamos bien, sí nos falta un recurso humano y un recurso físico importante, un recurso humano que debe estar mejor capacitado obviamente, pero debe ser mayor. Son pocos los jueces que tenemos frente a tanta problemática, son pocos los investigadores que tenemos, por ejemplo, en los despachos de los fiscales. Hoy por hoy un fiscal no cuenta con un investigador. Un investigador tiene que atender 3 o 4 despachos de fiscales, cada uno de ellos que tiene en promedio entre 3.000 y 4.000 expedientes o carpetas. A la justicia colombiana le falta coherencia. Usted no puede hacer un discurso de garantías y hacer un discurso de resocialización cuando sale todos los días a los medios de comunicación a enseñarle a la ciudadanía que la pena es el castigo. Eso no puede, hay una falta de coherencia. La inexistencia de mecanismos alternativos. Si el señor está robándose unas chocolatinas, pues no lo mande a la cárcel 1, 2, 3 o 4 años. Mándelo 1 mes, mándelo 15 días, mándelo 2 meses, como sucede en muchos de nuestros países vecinos. Se necesita coherencia, racionalidad y sobre todo que se elimine la cultura del amor por el castigo. Yo creo que pues muchas cosas, pero el primer vacío que encuentro respecto de la jurisdicción penal es la ausencia de la participación de otras profesiones distintas a la de simples abogados, en el caso mío, o jueces o fiscales. En el escenario jurídico penal, el sujeto destinatario de la norma penal, al fin de cuentas, es un ser humano. Y ese ser humano tiene unas complejidades distintas a una simple operación aritmética de pena, cuánto de pena se le va a imponer. A la jurisdicción penal le hacen falta criminólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, personas que vayan mucho más allá de la simple apariencia objetiva de la conducta y entren al mirar el por qué se delinquió, quién es la víctima, qué clase de relación existen entre ellos para mejorar buscar una sociedad mucho más cálida y mucho más humana.
Yo creo que hay una grave crisis de la justicia. La justicia está desprestigiada, los funcionarios están desanimados y los delincuentes no le tienen miedo a la justicia. Y eso es lo peor de todo, porque cuando el delincuente no teme a la justicia, definitivamente reina el caos, reina el desorden y reina el delito. Y es lo que está pasando hoy en día en todas las áreas del derecho penal. Bueno, estamos en crisis, hay que decirlo con toda franqueza. Nos encontramos en un momento difícil porque la rama judicial en general se encuentra colapsada. Hay más de 3 millones de procesos penales represados. Existen innumerables deficiencias desde el punto de vista de retraso tecnológico de la justicia. El expediente electrónico, por ejemplo, todavía no se ha podido implementar, que es un viejo desafío. Funciona hoy en día en Brasil con mucho éxito, por ejemplo, y en Colombia no lo tenemos. Se ha intentado hacer reformas a la justicia en los últimos 20 años, particularmente desde el año 2005 para acá, sin éxito. La última del año pasado ya vimos que fracasó en el Congreso, así que ciertamente estamos en crisis. Pues yo creo que frente o comparada a la justicia, a los ordenamientos jurídicos de otras latitudes o otros países con mucha tradición, hay que decir que estamos comenzando. Véase cómo solo hasta hace poco tuvimos la experiencia de un nuevo sistema procesal penal, cómo hasta hace poco tenemos un código único general del proceso para las causas privadas y cómo hasta ahora estamos experimentando figuras como la justicia transicional. Por eso digo que estamos comenzando frente a lo que ha ocurrido, acaecido en otras latitudes o en otras partes del mundo. No, sin duda llegó para quedarse, llegó para ayudar y muchísimo. Si el cambio de la justicia en Colombia desde 2005 para acá, desde que empezó a regir el sistema acusatorio, es notable en calidad de justicia. Lo que ocurre es que si no se le dan las inversiones que se requieren en materia de infraestructura tecnológica, si no se capacitan a los jueces, si no se dota de una carrera judicial efectiva, si no se amplía el número de fiscales, si no se amplía el número de defensores, si no se construyen más salas de audiencias y no se hacen unos ajustes que después de la experiencia se ha demostrado que hacen falta para agilizar los procesos, pues vamos a tener el retraso que hoy en día tenemos. Si bien algunos consideran que está para colapsar, me parece que lo que había antes era peor frente a lo que podrían decir algunos que está muy mal. Hay que insistir, hay que fomentar o promover más la formación. Yo creo que cuando los fiscales, los jueces, los procuradores, los mismos litigantes sean los que ahora se han ido formando en sus universidades con este sistema, me parece que va a cambiar. Hoy podemos ver jueces que se creen fiscales, fiscales que se creen jueces, litigantes que quieren insistir en lo escrito. Ese es un tema de formación. Como nosotros los viejos fuimos creados con el sistema anterior, pues tenemos esa tendencia a volver a lo anterior y por eso ven ustedes esas audiencias tan dilatadas, tan largas, porque esa es la inclinación, tener un viejo sistema escritural de discursos sin tener claridad, un fiscal que él no es juez y un juez que él no es fiscal. Fue una expectativa muy grande el sistema penal acusatorio, pero el sistema penal acusatorio requiere preparación, no solo por parte de los funcionarios, sino por parte de los abogados litigantes. Además de ello, requiere recursos y recursos bastante importantes. No hay derecho a que por un despacho de la Fiscalía existan aproximadamente 1000 procesos. No hay derecho a que un investigador sea compartido por 2 despachos, porque sencillamente operativamente no pueden funcionar ni tienen cómo cumplir la misión constitucional que les ha sido encomendada. Esto requiere recursos, esto requiere capacitación y esto requiere motivación y compromiso de quienes participamos del desarrollo del derecho penal y en especial del derecho penal acusatorio. Fundación Cárceles al Desnudo, porque tus derechos siempre serán nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales.
Gracias por estar con nosotros en este especial sobre la crisis de la justicia en Colombia. Hemos consultado a expertos juristas y esto nos dijeron. Esto es un tema de alta política criminal. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad en la Constitución para esa política criminal? Dos actores, el presidente de la República y el fiscal general. Son los principales actores de este tema. Por supuesto, no lo pueden hacer de espaldas de los demás protagonistas, es decir, de la rama judicial, los jueces y también el procurador, porque tiene una injerencia en todos los procesos, incluidos los penales. Aspiro que el señor presidente pueda liderar, junto con el fiscal general, esa gran reforma. Ahí está el ante todo, no diría el sobre todo, porque al final el Estado y la rama judicial y otros tendrán que hacer un aporte, pero el ante todo, el comienzo es un tema de formación, que en las universidades, en el caso del sistema penal acusatorio, pues se entre a formarse, tengan todos los recursos físicos como salas de audiencia para poder ir aleccionando, adiestrando, en el mejor sentido de la palabra, a esos futuros operadores jurídicos. Lo primero es la exigencia. En las facultades de Derecho deben ser sumamente exigentes en cuanto a la formación, porque así como médico, cirujano, internista, cardiólogo, no puede ser cualquiera, abogado tampoco. Y hay mucho facilismo al otorgar los títulos de derecho. Creo que las universidades están haciendo un papel muy importante de formación de los nuevos abogados. Ha habido una gran iniciativa de acercar a los abogados jóvenes con las nuevas herramientas tecnológicas. Los abogados jóvenes tienen grandes capacidades que están siendo, y me he dado cuenta, explotadas adecuadamente. El problema tal vez está en que muchos de esos abogados se puedan decepcionar al ver un sistema de justicia lento, un sistema de justicia que esté colapsado, un sistema de justicia que no responde a las necesidades que hoy en día tenemos, y por eso hay que volver los protagonistas del cambio junto con las reformas que se puedan implementar y que ellos sean los que den esas reformas. O sea, hoy en día necesitamos un sistema de justicia que, anclado en el respeto de los derechos fundamentales, buscando la eficiencia también, pueda responder con las nuevas tecnologías a una justicia que sea pronta. Yo creo que el tema punitivo en Colombia amerita una revisión desde hace mucho tiempo. Para comenzar, el sistema de penas en Colombia es demasiado elevado, es desproporcionado. Si analizamos comparativamente las penas del Estatuto Punitivo colombiano frente a otras legislaciones, es sumamente alta. De otro lado, los beneficios punitivos o medidas sustitutivas a la prisión intramural también son muy rígidas, teniendo en cuenta lo inhumano y las dificultades de los establecimientos carcerales colombianos. Totalmente acordes, es más, son exageradas en un momento dado. Usted mira Noruega, que es un país que usted trae o puede traer sin ningún problema como modelo en materia de justicia, de seguridad, de convivencia ciudadana. La pena máxima es de 20 años. El punto no es que las penas sean de 60, 80 años. El punto es que exista pronta y cumplida justicia y que se hagan efectivas unos mínimos de pena. Realmente en Colombia existe populismo punitivo. Aquí, cuando se presenta un hecho jurídicamente relevante y que es potencializado por los medios de comunicación, eso automáticamente genera un aumento de penas. Y el problema realmente no está en aumentar las penas. En Colombia tenemos normas para todos y penas para todos. El tema, reitero, está en el temor que debe sentir el delincuente al cometer el delito, y eso no funciona. Eso se llama en derecho penal prevención general, y es que la comunidad en general le tenga miedo, le tenga terror a las instituciones, y eso no sucede. Tenemos populismo punitivo, pero no tenemos efectividad en la justicia. Lo primero es que los medios están contribuyendo precisamente a esa falta de temor en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los casos que van a los medios de comunicación y los casos que se potencializan a través de los medios de comunicación son aquellos que no tocan al ciudadano de a pie. Entonces, en los grandes medios de comunicación se debaten casos como Odebrecht,
se debaten casos de representantes de la clase dirigente nacional, pero no se debaten casos del día a día. ¿Dónde está el caso del raponero? ¿Dónde está el caso del fletero? ¿Dónde está el caso de la persona que a través de la escopolamina es alterada su voluntad? Y esos son los casos que verdaderamente impactan a la comunidad. Realmente aquí hay que utilizar los medios de comunicación para enviar mensajes a los delincuentes, no para potencializar la acción de la Fiscalía, porque sencillamente no estamos haciendo nada. Desde lo ideológico y desde lo cultural, Colombia es de los pocos países en el mundo donde todavía se cree que todos los problemas se resuelven con un código penal, con aumento de penas y con llenar las cárceles de seres humanos. Es un cambio cultural que debe estar liderado por las autoridades del Estado. La Fiscalía General de la Nación no debe ser un trampolín para hacer campañas políticas, ni las campañas políticas deben hacerse a punta de populismo punitivo. Hay que dejar que la justicia funcione, hay que dejar que la academia y la ciencia pueda hacer aportes al funcionamiento de la justicia penal. Pues la reflexión es que lamentablemente en Colombia, cuando pensamos en la justicia, pensamos es en el deseo de venganza, no en el deseo de que la justicia se aplique para resocializar a quien es víctima del mundo en el que vive. Y muchas de las causas de la delincuencia en Colombia es la injusticia social que en el país nos tiene agotados. Sí, que hay que seguir creyendo en la justicia colombiana, mal que bien, entendámoslo o no, gústenos o no, hemos recurrido a un sistema y si hay algo que mostrar en Colombia son unos fiscales y unos jueces no solo relativamente formados, pero demasiado acreditados y valientes. Pues yo pienso que sí debe haber una reflexión de parte de todos los actores del derecho penal en el sistema de penas y en darle mucho más protagonismo a otras ciencias distintas del derecho. Insisto, en la criminología, en la victimología, sociología, psiquiatría, en fin, las ciencias sociales, que deben cumplir un rol mucho más palpable en la administración de justicia y no solamente el castigar, punir y vengar el hecho delictivo. La reflexión va en muchos sentidos. Primero, la medida de aseguramiento tiene que convertirse en un mecanismo excepcional, porque no siempre se requiere enviar las personas a las cárceles para obtener la consecuencia que se busca dentro del proceso penal. Eso tiene que ser excepcional y de eso debe convencerse primero la Fiscalía, de agotar todos los recursos antes de llegar a una medida de aseguramiento y de llevar a las cárceles a quienes dentro de las políticas criminales deben estar en las cárceles. Segunda reflexión, a los operadores de justicia, a los señores jueces, reiterarles, la medida de aseguramiento es una medida excepcional. Segundo, vamos a ser contundentes con aquellos delitos que de verdad impactan a la ciudadanía, con aquellos delitos que afectan al ciudadano de a pie. Vamos a darle fuerza a ellos para tener una sociedad más tranquila, más justa, más condescendiente con sus ciudadanos. El mensaje al establecimiento carcelario: las cárceles no son centros de reformación de las personas. Realmente una persona que llega ahí hoy a una cárcel sale conociendo y participando de actividades totalmente distintas a aquellas por las cuales llegó a la cárcel. Lo hemos visto en estos días. Se presentan todo tipo de situaciones que llevan a los reclusos a delinquir para poder estar bien. Y eso tiene que cambiar. Las cárceles en cualquier otro lugar del mundo son sitios seguros donde las personas que están allí detenidas no se pueden fugar, pero son sitios donde se garantizan los derechos humanos de las personas y eso no sucede en Colombia. Me despido desde Madrid. No olvide visitar nuestras redes sociales y la página web de la Fundación. Y si tiene una historia que contar, por favor, escriba al correo de la Fundación que aparece en pantalla. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia que les llegará al alma. Hasta pronto.